¿Qué pasa cuando eliminas el hambre y el miedo, pero quitas el propósito? En 1968, el Universo 25 intentó crear el paraíso terrenal. No hubo escasez ni plagas, pero el resultado fue una extinción absoluta precedida por el caos social y la violencia. Hoy descubriremos por qué una utopía de ratones se convirtió en un infierno de canibalismo y por qué esta muerte social es la advertencia más aterradora para la humanidad moderna. Universo 25. Antes de crear este experimento, el científico John Calhoun ya había diseñado la ciudad de las ratas. Era un recinto con comida y espacio para 5.000 ratas, mas la población nunca superó las 200. John observó que las ratas se amontonaban innecesariamente. A pesar de que sobraba comida, formaron grupos sociales tan excluyentes que el estrés de interactuar limitó la población. Con esta observación en mente, comenzó a pensar en su próximo experimento. La máquina de la utopía. En 1968, John inicia el experimento oficialmente llamado Entorno Inhibidor de Mortalidad para Ratones. Pero como ese nombre no es muy comercial, por eso lo conocemos como Universo 25. Imagínense un corral cuadrado de 2.7 metros por lado. Las paredes medían más de 1 metro de altura, imposibles de escalar. El lugar podía albergar a 3.840 ratones cómodamente, y los suministros eran, literalmente, ilimitados. El sistema de agua y comida estaba diseñado para aguantar a 9.500 individuos. Además, tenían aire acondicionado, la temperatura se mantenía clavada en 20 grados centígrados, el clima perfecto para un ratón, y el suelo se limpiaba regularmente para evitar cualquier enfermedad. Era el paraíso. Pero como suele pasar en estas historias, el diablo está en los detalles. Atentos, porque este es el punto que casi todo el mundo ignora. John diseñó el sistema de alimentación para forzar la interacción social. En vez de poner la comida esparcida por ahí, instaló 16 tolvas de comida diseñadas para que la gente, los ratones, se tuvieran que aglomerar. Un ratón no podía comer ni beber sin entrar en la esfera de influencia de otro ratón. En cuanto a los ratones, eran los típicos ratones albinos de laboratorio, dóciles, tranquilos y lo más importante, genéticamente casi idénticos. Esto eliminaba la excusa de «es que este ratón era defectuoso». Y el 9 de julio de 1968 comenzó el show. El auge de la utopía. John dividió la historia de este mundo en 4 fases y la cosa empieza lenta. La fase A fue el periodo de adaptación. Durante los primeros 104 días hubo una especie de paz tensa. Los ratones tenían que acostumbrarse al palacio. Hubo caos social para establecer territorios y, curiosamente, tardaron mucho en empezar a reproducirse debido al estrés de estar en un sitio tan grande y vacío. Pero luego llegó la fase B, o como a mí me gusta llamarla, la época del baby boom. A partir del día 104 nacieron las primeras crías y la población explotó. Los números se duplicaban cada 55 días. La población pasó de 20 a 620 ratones en un parpadeo. A finales de esta fase, aunque todavía sobraba sitio físico, la estructura social empezó a crujir. Aquí entra la fase C, el estancamiento, y aquí es donde empieza la parte sombría. En la naturaleza, cuando un ratón joven se hace adulto, si no hay sitio en casa, se marcha, emigra, busca su propio territorio. Pero en el Universo 25 había muros de metal de 1,30 m. No podías irte. Los jóvenes estaban atrapados. Los machos dominantes, los alfas que defendían los territorios, se vieron abrumados. Había tantos jóvenes desafiándoles que simplemente se agotaron. Muchos se rindieron y dejaron de defender sus nidos. Y sin machos que defendieran las entradas, los nidos fueron invadidos. Las hembras lactantes, que normalmente dependen de la protección del macho, tuvieron que convertirse en guerreras. Pero el estrés de tener que luchar contra intrusos mientras daban de mamar las transformó. Se volvieron hiperagresivas. Y lo peor es que esa agresión se descontroló tanto que empezaron a atacar a sus propias crías. Las madres herían a sus hijos. Los echaban del nido antes de tiempo o, en el peor de los casos, los abandonaban para que fueran devorados por otros ratones. Sí, canibalismo. La población llegó a su pico máximo en el día 560, con unos 2.200 ratones.
Y ahí se detuvo todo. Los monstruos de la cloaca. En este punto la sociedad de los ratones se había roto. John empezó a identificar diferentes tipos de ratones. Primero estaban los hermosos. Estos eran machos que decidieron que pasaban de todo, se retiraron completamente de la competencia, no luchaban por territorio, no buscaban hembras, y por supuesto no tenían sexo. Se pasaban el día comiendo, bebiendo, durmiendo y acicalándose el pelo. Como no se peleaban con nadie, no tenían cicatrices ni heridas, eran físicamente perfectos, de ahí el nombre. John los describió como autistas sociales. Habían perdido la capacidad de interactuar. Incluso si los sacabas de allí y los ponías con hembras receptivas, no hacían nada. Habían olvidado cómo ser ratones. En el otro extremo estaban los sondeadores o acechadores. Estos eran los degenerados del grupo. Machos hiperactivos que, incapaces de tener un territorio, se volvieron hipersexuales y pansexuales. Perseguían a las hembras hasta dentro de los nidos, cosa que en la sociedad ratonil es un tabú absoluto. Intentaban montar a todo lo que se movía, y a menudo recurrían al canibalismo de las crías abandonadas. Luego estaba la gran masa, los sonámbulos, ratones obesos, lentos, que se movían como zombis y se congregaban en el centro del corral. Buscaban el contacto físico desesperadamente, pero sin interacción social real. Eran una masa pasiva drogada por la sobreestimulación. Y finalmente, las hembras amazonas, madres que ante la falta de machos protectores, sufrieron una masculinización total. Se volvieron ultraviolentas, pero sin la inhibición natural que protege a la descendencia. En algunos sectores del universo 25, la mortalidad infantil llegó al 96%. Básicamente, las madres se convirtieron en las verdugas de la siguiente generación. La muerte al cuadrado. Llegamos a la fase D, el periodo de muerte. Y aquí es donde la historia se pone filosófica y profundamente deprimente. La fase D no fue una guerra civil final con explosiones y disparos. Fue un silencio aterrador. La reproducción cesó por completo. El último nacimiento ocurrió alrededor del día 600. A partir de ahí, solo hubo envejecimiento y muerte. Las hembras, traumatizadas por la violencia constante, dejaron de concebir, y las que se quedaban embarazadas a menudo morían en el parto o reabsorbían los fetos. Entonces, John publica su análisis final, Muerte al cuadrado. Su tesis era la siguiente: un organismo social muere dos veces. La primera muerte es la muerte del espíritu. Es el punto donde pierden sus instintos esenciales. Ya no saben cómo sobrevivir, cortejar, defender su hogar o cuidar de sus crías. Esto pasó cuando los ratones se convirtieron en hermosos o acechadores. Biológicamente respiraban, pero socialmente eran cadáveres. Y luego viene la segunda muerte, que sería la muerte del cuerpo físico. La conclusión de John es lapidaria. La primera muerte siempre precede inevitablemente a la segunda muerte. Una vez que suficientes individuos mueren espiritualmente, la extinción es matemáticamente inevitable. ¿Somos nosotros los ratones? Miren a su alrededor. El fenómeno de los hermosos ya está aquí. Millones de jóvenes retirándose de la sociedad, rechazando el estrés, el cortejo y las relaciones. Es la misma imagen aterradora que nos deja el universo 25. El último ratón, un hermoso de pelaje perfecto, sin una sola cicatriz, muriendo en un palacio de comida ilimitada, incapaz de comprender por qué estaba solo. ¿Crees que ya estamos en nuestro propio universo 25? Déjalo en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas el próximo video.